y comenzamos la clase. Ya os comenté la semana pasada que estamos utilizando las transparencias estamos siguiendo todo lo del tema de teoría de perturbaciones 2, aunque yo las doy con unas transparencias un poco más ampliadas que las que tenéis y que están también subidas. Vimos la primera parte, que es el desarrollo de este ejemplo, aplicar las técnicas del método de perturbaciones, de la conmutación de operadores y de el promediado a este ejemplo. Y la segunda parte, que es lo que ya empezamos el otro día, es aplicarlo, esto lo que es la parte de ejemplo, aplicarlo al caso del potencial gravitatorio. Bueno, pues esto ya os comenté que lo estoy haciendo con unas transparencias un poco más ampliadas que esas que tenéis en la página web, que es el material impreso en los apuntes y que también están subidas en la página web. Entonces, habíamos llegado la semana pasada a comentar que el problema al que le vamos a aplicar estas técnicas en varios pasos, un método de perturbaciones, quedarnos solo con el término de orden 1 de la perturbación. Para hacer las ecuaciones, para obtener las ecuaciones, usamos la permutación de operadores, o sea, primero integramos el potencial y luego lo derivamos y luego aplicaremos el método de promediado. Entonces, eso se lo vamos a aplicar al desarrollo multipolar que vimos en las semanas anteriores. De ese desarrollo multipolar, pues lo que vamos a hacer es quedarnos solo, o sea, dejar la parte que depende de la latitud, que además por el giro de la Tierra aquí aparecería el tiempo, sería un potencial no estacionario, y quedarnos solo con la parte que depende de la latitud, porque al girar la Tierra la longitud del satélite iría variando y sería una función del tiempo. Eso tendríamos un potencial estacionario, que el tratamiento analítico es mucho más simple. Además, esto está justificado porque, como ya se os comentó, este sería el término de orden 1, el kepleriano. El primero de los términos de esta serie, que es el achatamiento terrestre, es una milésima, y el primero de los de la segunda serie, los que dependen de es una millonésima. Con lo cual es bastante razonable truncar, no considerar términos de orden 10 a la menos 6, pero sí consideramos términos de orden de 10 a la menos 3, que sería conservar ese término. Y solo el primero, porque el segundo también es de orden 10 a la menos 6. Entonces el potencial que consideramos es este, y aquí iríamos poniendo los polinomios de Legendre. Este es el primero, cambio de signo, aquí lo tenéis, y este es el potencial que vamos a considerar. Entonces, debido a que el J2 es un término pequeño, 10 a la menos 3, pues aquí tenemos claramente un caso para método de perturbaciones. El término principal es el kepleriano. Cuando usamos las ecuaciones planetarias de Lagrange, que son las que tienen términos potenciales, o las ecuaciones canónicas de Delaunay, pues esto no hay que preocuparse porque ya está metido en el término de orden 0. Entonces, esto sería la R, el potencial de perturbación. Y es lo que vamos a considerar. Entonces, podemos dejarlo. Aquí esto está metido en coordenadas esféricas, la phi, que es la latitud, y la R, que es la distancia radial al centro. Si queremos utilizar las ecuaciones planetarias de Lagrange, como en esas ecuaciones intervienen los elementos clásicos, pues estas coordenadas esféricas habrá que pasarlas a elementos clásicos. Por cierto, me ha entrado la duda. Voy a comprobar si he puesto la grabación en marcha o no. Sí, está grabando. No hay problema. Si queremos seguir el otro camino, que es usar las ecuaciones canónicas, pues entonces estas coordenadas esféricas hay que transformarlas en los elementos de Delaunay, los elementos canónicos. Bueno, pues pasamos a transformar estas coordenadas. De ellas, la R, pues no hay ningún problema porque ya conocemos la ecuación de la trayectoria del movimiento kepleriano, la conocemos en función de los elementos. Aquí aparecería la anomalía verdadera. Quedaría la phi. Entonces, para poner la phi en función de los elementos clásicos y luego de los canónicos, pues hacemos el uso de una técnica que ya se vio
en la deducción de las ecuaciones canónicas. Cuando se estaban haciendo las integrales para obtener las alfas e identificar las betas, pues hacíamos uso de los triángulos esféricos. Aquí tendríamos el satélite, estas serían las coordenadas esféricas, esta sería la longitud, phi, psi, y la latitud, phi. Y aquí tendríamos el plano orbital, este sería el eje de nodos, aquí tenemos la longitud del nodo ascendente, pues esto que queda del ángulo pues sería la longitud menos la longitud del nodo ascendente. Luego ya sobre el plano orbital tendríamos la trayectoria y aquí tendríamos, pues habría que medir el argumento del pericentro. El pericentro no está. Sí, esta raya podría representar, no es. Por aquí estaría el pericentro en algún sitio y a partir del pericentro medimos la anomalía verdadera. Esta sería la inclinación de la órbita y lo único que tenemos que hacer para relacionar este ángulo con los elementos orbitales es usar las técnicas de trigonometría esférica. Concretamente tenemos una esfera de radiounidad y sobre esa esfera aquí tendríamos estos segmentos de arcos máximos de circunferencia de la esfera, donde si esto es el radio 1, esta longitud pues precisamente sería 1 por el ángulo. Estos serían longitudes, esto sería 1 por el ángulo y este sería el ángulo de inclinación. Entonces aquí aplicamos el teorema de los senos, igual que se aplicaría si esto fuera un triángulo plano. Entonces, mediante el teorema de los senos, este lado, que así es como se llaman en trigonometría esférica, sería este lado por el ángulo opuesto. Teorema de los senos aplicado igual. Y de esta manera, sustituyendo esto en la expresión, lo tendríamos ya en función de los elementos clásicos. Os recuerdo que en todas estas transparencias que estoy usando, pues yo reservo el color rojo para las magnitudes que varían rápidamente, o sea, que varían del orden de ellas mismas en un periodo orbital. Y en los movimientos perturbados dejo en color verde esas magnitudes que van variando lentamente y que en un movimiento kepleriano serían constantes. Y luego pues se me ocurrió poner en azul lo mismo, pero cuando son elementos de Delaunay. Son variables lentas, porque son pues las variables que serían constantes en el movimiento perturbado. Pues bien, cuando esto lo vamos a meter en el primer orden del desarrollo, todas las magnitudes que tenemos aquí son 0. O sea, son las magnitudes del movimiento no perturbado, el movimiento kepleriano, y serían los elementos osculadores en el instante inicial. Entonces, cuando vamos a calcular el potencial de perturbación R, si le llamamos R, aquí ya estamos metiendo 0. Todos estos elementos, todos los elementos que aparecen aquí son keplerianos, porque es el término de orden 0 del potencial de perturbación, donde se hace 0 este término pequeño que sería la epsilon. Pues eso, al ser pequeño, para el orden 1 tenemos la epsilon por los términos de orden 0. Entonces, a ese potencial de perturbación, que ya hemos sustituido 0, le vamos a aplicar primero las técnicas de perturbación, ya la estamos haciendo considerando aquí esto como orden 0. Ya hemos hecho un desarrollo en términos de epsilon, la epsilon estaría aquí metido en el J2. Habría términos de orden superior, pero nos quedamos solo con el de primer orden. Aquí he dejado de sustituir, aquí había un R cubo y aquí lo tenía ya sustituido el denominador al cubo y el numerador al cubo, pero aquí lo vuelvo a dejar porque lo vamos a simplificar enseguida. Bueno, pues si yo quiero hacer la perturbación de operadores, tengo que integrar el potencial de perturbación una vez para obtener la gamma, y luego esa gamma es la que voy a aplicarle las derivadas parciales para obtener las ecuaciones de Delaunay. Entonces, para hacer esta integral, el asunto es que lo hacemos con respecto a la anomalía, pero aquí la anomalía media, pero la variable que tenemos aquí es la anomalía verdadera. Entonces, aquí no hay problema porque al ser el término de orden 0, todas esas magnitudes son keplerianas y se le aplican todas las propiedades del movimiento kepleriano. Por ejemplo, la ley de áreas. Entonces, como esto es la derivada respecto al tiempo de la anomalía verdadera, es lo que en mecánica clásica llamamos teta. O sea, en mecánica clásica sería R² teta prima igual a C, que es la constante
de áreas, aunque aquí el sentido físico que tiene es H0, el momento cinético por unidad de masa. Pues de aquí obtenemos diferencial de F en función de diferencial del tiempo. Y como es un movimiento kepleriano, también esto lo podemos obtener en función de la anomalía media, que es L sub 0 por T. Entonces, hacemos esta sustitución aquí y este R cuadrado se va a ir con este R cubo y va a quedar un poco más sencillo. De manera que la integral, al mover el ratón me vuelve atrás, la integral que tenemos que hacer es esta. Entonces, esta es una integral, la única complicación puede estar en un seno, cuadrado, coseno, en fin, se hace el producto, se buscan tablas y la integral no tiene mayor dificultad. Para hacer la integral lo que vamos a hacer es separar aquí este coeficiente, yo clásicamente le llamaba A en unos apuntes que tenía hace tiempo, y a esta parte le llamaba B, pero en fin, es simplemente para tratarlos por separado, porque tenemos que pasarlos a elementos o clásicos o desde Delaunay. Entonces, si los paso a elementos clásicos, el coeficiente que está fuera de la integral sería esto. Si aquí introduzco las relaciones entre los elementos clásicos y los elementos de Delaunay, pues tendríamos n0 pues, en función de alfa, este ya es 1, y la anomalía, esto es el parámetro de la órbita que lo expresamos en función de H0, que es otro elemento, lo cual es bastante trivial pasar el coeficiente, el que queda fuera de la integral, a elementos clásicos. Para hacer la integral, pues bueno, estos son funciones, es un poco más o menos complicado, pero se buscan en tablas. Yo ya hace tiempo no busco en tablas, abro una sesión de Maple y le digo al Maple que me lo integre y me lo integra. Bueno, pues tendríamos esta expresión, pues más o menos complicada, donde aparece una cosa interesante, es que aparece la F debido a este 1, y debido, aquí hay un seno cuadrado, que al desarrollar el seno, en términos del arco suma, va a aparecer aquí otro 1, que también al integrar me da 2 magnitudes. O sea que aquí hay dos cosas que crecen y hay una serie de funciones periódicas. Y esto, pues podríamos o sustituir los elementos, o dejarlo así, hacer las derivadas y sustituir después. El siguiente paso, una vez que tenemos la gamma, ya o mediante elementos clásicos, lo tendríamos aquí, o sustituir los elementos canónicos, pues ya de aquí podríamos simplemente hacer las derivadas parciales y coger las ecuaciones y promediar, o promediar esto y hacer las ecuaciones. Luego, hacer las derivadas. Las derivadas las podríamos hacer también en cualquiera de las formas si usamos las formas diferenciales que se han estudiado en los capítulos anteriores. De hecho, sería el capítulo anterior a este, pero como entre medias hemos tenido el campo gravitatorio, pues ya se vieron unas formas diferenciales que permitían obtener las derivadas parciales con respecto a una variable cuando esta variable no aparece aquí. Se deriva y al sustituir esto, pues ya tenemos los elementos clásicos. Y cuando tenemos los elementos clásicos, pues con las formas diferenciales que obteníamos de la relación entre los clásicos y de Delaunay, los transformamos en derivadas parciales respecto a los elementos de Delaunay. Es una técnica que ya hemos visto. Y con cualquiera de ellos se puede hacer la integral sobre un periodo que nos permite obtener el potencial promediado. Y una vez que tenemos el potencial promediado, ya tenemos las variables promediadas o seculares. Para hacer el potencial promediado, pues ya vimos la técnica de integrar la gamma entre 0 y 2pi. Perdón, integrar el potencial de perturbación entre 0 y 2pi. Entonces, como esto ya lo habíamos integrado y habíamos obtenido una gamma por la técnica de conmutación de operadores, pues resulta que esta integral ya está hecha. Entonces, lo que es hacer la integral entre 0 y 2pi se reduce a obtener el incremento de la función gamma que ya hemos obtenido. La tenemos aquí en función de elementos clásicos y si queremos en función de los elementos de Delaunay, es el A por B. Bueno, pues esta función le hacemos el incremento entre 0 y 2pi. Y claro, todas las funciones periódicas, funciones de la anomalía, como la F0 y la M coinciden en 0 y en 2pi, son el mismo valor, pues cuando hacemos esta integral y hacemos el incremento, da lo mismo sustituir la M que sustituir la F entre 0 y 2pi.
Por tanto, todo lo que son funciones periódicas de la f se van. Y lo que es una constante también se van. Entonces, lo único que queda son estas dos que están aquí sombreadas, que sufren un incremento de 2pi, que es el que tenemos aquí. Con lo cual tenemos ya el incremento de gamma, es decir, el potencial promediado en función, bueno, aquí está un poco mezclado porque aquí aparece la I y aquí aparecen las otras, pues se trata simplemente de sustituir la I por su relación, que es la relación entre la componente z del momento cinético y la componente del momento cinético normal a la órbita. Entonces aquí 1 menos seno, pues simplemente sustituimos mediante el coseno cuadrado. Y ya tendríamos la R en función, sustituyendo aquí el coseno, tendríamos la R en función de los elementos de Delaunay. Y con esta R promediada ya podemos empezar a obtener los elementos de Delaunay en un problema perturbado donde la única perturbación que consideramos es el término J2 o achatamiento terrestre. Pues bien, con esta R no es más que un ejercicio de mecánica hamiltoniana, ir obteniendo las ecuaciones correspondientes. Aquí tendríamos entonces la expresión, la R promediada, recordemos que los valores que obtengamos van a ser valores seculares y lo que tenemos que hacer es ir derivando. De entrada, viendo la forma de la R, pues ya sabemos qué magnitudes se van a mantener constantes. Todas aquellas cuyos conjugados no aparecen. Entonces aquí solo aparecen la HZ, la H y la alfa. Pues entonces esas que aparecen, precisamente como sus conjugados no están, van a ser constantes. Entonces la alfa va a ser constante, que está relacionada con la energía, la H va a ser constante y la HZ va a ser constante. Y al ser constantes esta, también va a ser constante la inclinación. Os recuerdo que cuando digo constantes, estos son términos seculares. Como esto está promediado, tiene una rayita encima, en fin, no me voy a molestar en ir poniendo la rayita porque ya sabemos que a partir de este punto todo es promediado. Entonces, cuando digo que se mantiene constante, me refiero a que los términos seculares son constantes o ceros. Hemos quitado al promediar el rizado, o sea, aquí hay unas variaciones periódicas que no estamos contando, porque solo estamos considerando los términos seculares. Entonces, a partir de estas magnitudes, que se mantienen constantes, pues podemos ver, relacionándolas con los elementos, clásicos, pues vemos a ver de la alfa, a través de la energía, se va a mantener la A, entre la alfa y esta se va a mantener, entre la alfa y la H, pues vemos que se va a mantener la excentricidad, y estas dos son componentes en un ángulo distinto, pues también se va a mantener la inclinación en secular. Sobre esto habrá unos rizados, unas inclinaciones, que en este caso son de corto periodo, porque los elementos que hemos ignorado son senos y cosenos de la anomalía. Entonces hay unas variaciones periódicas, y el periodo es el de la anomalía, o a veces 2 veces el de la anomalía. Aquí aparece un 2, a ver si esto se queda quieto. Aquí aparece un 2F. ¿Por qué? Pues porque la perturbación que estamos considerando es el del achatamiento terrestre. Y el satélite pasa sobre el ecuador 2 veces en cada órbita. Al pasar sobre el ecuador, que hay una acumulación de masa, ahí aumenta la gravedad. Al pasar por el polo disminuye, y al pasar otra vez por el ecuador vuelve a aumentar la gravedad. Entonces es natural que aquí aparezcan funciones 2 veces el periodo periodo orbital. Bueno, pues aquí estos son los términos que se conservan secularmente, o sea, a largo plazo. Los términos que no se conservan, pues son aquellos cuyas variables conjugadas sí que aparecen aquí. Empezamos con la m y simplemente aplicamos la expresión de Delaunay, se calcula la derivada con respecto a alfa. Una vez que tenemos calculada la derivada con respecto a alfa, pues si esto lo queremos expresar, una vez que ya tenemos la solución, o sea, la variación secular de la velocidad angular media, pues perdón, esta no es la media sería esta. La variación angular la variación secular de la derivada de la anomalía media, pues sustituimos estas expresiones, cada una
por sus expresiones en los elementos clásicos, y tendríamos esta expresión que ya es mucho más intuitiva que ver la H, la HZ y la alfa. Aquí ya sabemos lo que es cada cosa. Y con esa expresión pues podemos reducirla para tener algo más significativo. O sea, la n no hay que tocarla, es la media, no olvidemos que aquí hemos empezado con la n0, pero ya estamos en el momento de... Esto irá variando lentamente. Aquí pues tenemos cosas j, que es pequeña, tenemos el cuadrado del radio terrestre, con este a cuadrado, pues los juntamos en un solo término. Fijaos que esto va a ser menor que 1 porque estoy fuera de la Tierra. El semieje, salvo en órbitas muy excéntricas, va a ser mayor que el radio terrestre. Entonces, este es el épsilon, este es el parámetro pequeño. Aquí tenemos un mu a la cuarta, mu cuadrado, mu elevado a 3 medios, pues me va a quedar entre todos un mu elevado a 1 medio, y aquí me quedaba a elevado a 3 medios, pues la pongo aquí, esto es otra vez la n. Y por cierto, estas transparencias estaba repasándolas ayer y me di cuenta de que en las del año pasado había una errata, porque aquí en el 1 menos e cuadrado se me había escapado un medio. Como esas transparencias todavía están en la página web, si alguien se las ha bajado y le está usando, pues que tenga en cuenta que las del año pasado, aquí esto debe ser 3 medios. Bueno, pues sustituimos esto, que va bajando, a esto le llamamos epsilon, esto es la n, pues nos queda esta expresión para la de n. Y aquí aparece el epsilon pequeño. Pues esto quiere decir que la velocidad angular se va acelerando una magnitud que va a ser positiva para las órbitas de poca inclinación, donde el coseno sea grande. Y a partir de una cierta inclinación, que la tenéis aquí, 1 partido de raíz de 3, resulta que va a cambiar el signo y van a ser un poco más lentas. Esto tampoco importa mucho porque, claro, hay unas variaciones periódicas que hacen que en media esto vaya variando, y además la m se mide a partir del pericentro. Y el argumento del pericentro también va a variar, también va a tener una variación secular. O sea que parte de esa variación, esto no quiere decir que vaya a cambiar la energía a largo plazo. La energía a largo plazo hemos visto que se mantiene constante, pero es que estamos midiendo la m a partir de una referencia que también va a variar. Lo vamos a ver enseguida. Otra magnitud que varía, efectivamente, es el argumento del pericentro. Aplicamos la ecuación, derivamos el potencial respecto a h, que aparece aquí en el numerador y en el denominador, hacemos la derivada, simplificamos, sustituimos estos valores, estos elementos de Delaunay por los correspondientes elementos clásicos, y aquí volvemos a hacer lo mismo. El 3/4, el J2, el R y este a cuadrado los metemos en un epsilon. Ya os digo que esto, además, fijaos aquí que conforme la órbita sea mayor, este epsilon va a ser cada vez más pequeño. Es natural que cuando yo me aleje de una distribución irregular de masa, cuanto más lejos la mire, pues más se parezca a un punto o a una distribución esférica. Aquí nos vuelve a quedar la n y aquí pues nos quedaría a cuadrado, esta vez no. Aquí tenemos otra cosa curiosa. Esta sería la variación secular del argumento del pericentro. Eso quiere decir que yo tengo una variación del argumento del pericentro que va a ser positiva en unos casos y negativa en otros, dependiendo de la inclinación. Y en unos casos va a ir progresando, moviéndose en el mismo sentido, ya digo, cuando esto es grande, órbitas de pequeña inclinación, y a partir de un cierto valor, el argumento del pericentro se va a ir hacia atrás. Esto se llama la rotación de nodos o rotación de ábsides. Y también fijaos en una cosa, hay un valor de la inclinación para el que esto se hace 0. Obviamente lo tenéis aquí, es 1 partido por raíz de 5. Entonces, esa inclinación en la que no se mueve en promedio, o sea, no hay aquí sobre esto siempre se está superponiendo una variación periódica que no estamos teniendo en cuenta. Pues hay una inclinación en la que esto no se mueve. Esto se llama la inclinación crítica. Y esa inclinación tiene sentido en algunas órbitas en las que me interesa que la parte alta, el apocentro, no se mueva, o que la parte baja, el pericentro, no se mueva.
veremos algo sobre ese tipo de órbitas que tienen congelado las órbitas de inclinación crítica. Hay algunas con aplicaciones prácticas interesantes. Y nos queda el último elemento, que es la longitud del nodo ascendente. Calculamos la ecuación de su derivada derivando con respecto a hz. Aquí solo aparece en el numerador. Hacemos la derivada, se simplifica todo lo que se puede y se sustituyen estas expresiones en función de los elementos clásicos. Volvemos a agrupar el J2, el R y este a cuadrado en un epsilon, magnitud pequeña. Aquí la mu cuadrado y este mu 3 medios queda mu y medio. La A que quedaba aquí, pues esto nos da otra n y tenemos una expresión que nos da la variación del eje de nodos en función de la inclinación. Entonces, fijaos que para cualquier órbita prograda, es decir, órbitas en que la inclinación es menor de 90 grados y que giran en el mismo sentido del giro de la Tierra. Para todas esas, la longitud del nodo ascendente va regresando, tiene una variación negativa. Eso se llama la regresión de nodos. Para órbitas retrógradas, es decir, que giran en el sentido opuesto al de la Tierra, es decir, cuando la inclinación es mayor de 90 grados, esas, en cambio, es positiva la variación, la velocidad angular con la que se va moviendo el eje de nodos, y es una progresión de nodos. Ten en cuenta que la mayor parte de las órbitas prácticas, salvo las polares o muy próximas a las polares, son progradas, porque al lanzar el satélite ya de entrada contamos con una velocidad que es la de la rotación de la Tierra. Por lo tanto, lanzar un satélite en órbita prograda es mucho más barato. Si yo quisiera que gire en sentido opuesto, pues tendré que frenarle esa velocidad que le ha dado la rotación de la Tierra y darle y compensarla, y eso cuesta combustible. Y salvo que se quiera una aplicación muy concreta como una órbita polar o algunas de las que veremos aplicando esta propiedad, pues entonces se procura que la órbita vaya siempre en el mismo sentido de giro de la Tierra. Eso es algo que se os comentó incluso en primero, en un ejemplo de los apuntes de primero ya se hablaba de este tema, y en los de segundo, en los apuntes de física 1 de primero y en los apuntes de mecánica 2 también se comentaba este apunte. Bueno, pues también otra de las cosas que se ve es que como esto depende de la inclinación, las órbitas polares de 90 grados tienen el plano de la órbita congelado en el espacio. O sea, en ejes inerciales el plano se mantiene siempre paralelo. De manera que conforme la Tierra va girando en su órbita, el plano que contiene la órbita siempre mantiene la misma inclinación. Se viene a decir entonces que en ejes inerciales está congelada la línea de nodos. Lo de ejes inerciales no haría falta decirlo porque siempre que calculamos órbitas, pues los ejes, aunque sean con origen en el centro de la Tierra, pues las direcciones son fijas en el espacio, o sea, inerciales. Bueno, pues ya hemos obtenido la variación de los 3 elementos que experimentan variaciones seculares y sabemos también cuáles son los 3 que se mantienen constantes. Lo que nos queda ver es algunas aplicaciones de estas propiedades. Voy a ir primero a las aplicaciones y luego comentaré esa transparencia que es una explicación. Vamos a las aplicaciones, porque esto es una cosa popular, y si le habéis echado una ojeada a los exámenes de años anteriores, pues bueno, estas cosas que en general hay que saber. Bueno, pues una de las aplicaciones es esta ecuación, la de la evolución de la línea de nodos. Interesarían algunas órbitas, bueno, las congeladas, las órbitas polares ya sabemos que van a estar congeladas, pero hay algunas misiones para las que interesa que el satélite pase por un punto de la Tierra siempre a la misma hora, y eso se consigue con las llamadas órbitas heliosíncronas. De lo que se trata es de que la derivada del ángulo de la longitud no ascendente, que da la velocidad angular con la que va precesando el plano orbital, sea la misma de la rotación de la Tierra en su órbita respecto al Sol, que cuando estamos montados en la Tierra es la velocidad angular media con la que vemos moverse al Sol. Entonces, ¿qué es lo qué propiedad tiene esto? Pues ¿qué ventaja tiene esto?
Pues que si la Tierra va moviéndose alrededor del Sol y el plano de la órbita va procesando con la misma velocidad angular que el Sol, siempre el plano de la órbita está apuntando al Sol. Entonces, si yo pongo el plano de la órbita, lo puedo poner normal, por ejemplo, a la línea Tierra-Sol, pues entonces el satélite está siempre viendo el Sol. Nunca entra en el cono de sombra de la Tierra. Y por lo tanto, los paneles siempre están recibiendo luz solar, tienes energía máxima de los paneles solares, el suministro eléctrico es máximo, si te interesa ver el Sol lo estás viendo siempre. Otra cosa interesante, si vas a mirar la Tierra, pues que el plano que va procesando con el Sol contenga el Sol. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando pasa la media órbita que pasa entre la Tierra y el Sol, siempre el satélite está sobre la Tierra iluminada. Entonces, si se van a tomar fotografías, o sea, son típicamente los satélites que hacen esas fotos que tenéis en los mapas de Google, pues esos satélites tienen que estar tomando la foto siempre de día. Para eso interesa una órbita heliosíncrona. Probablemente cuando acabéis la carrera algunos trataréis de trabajar en Deimos, que tiene ahí la sede en Puerto Llano, porque el dueño de Deimos pues, es de Puerto Llano y tiene allí la sede y las estaciones, etc. Pues Deimos tiene una serie de satélites de observación, que precisamente uno de ellos se perdió hace poco, pero en fin, todos esos están asegurados y no pasa nada, te lo paga el seguro, ¿no? Pues se coge una inclinación tal que la omega prima tenga la del Sol. Entonces, en media órbita siempre pasas de día y puedes tomar fotos en visible. La otra, claro, la contrapartida es que en la segunda parte de la órbita pasas por la zona de sombra y pasas sobre la Tierra de noche. Que si te interesa tomar fotografías nocturnas o si vas a tomar fotografías en el infrarrojo, pues no pasa nada, porque también puedes aprovecharlo. Como sueles tener sensores multiespectro, pues puedes tomar fotos en luz visible en una pasada y en infrarrojo en la siguiente. ¿Qué hace falta para esto? Pues hace falta ajustar los elementos de la órbita. Pues el tema de la altura y la excentricidad pues ya vendrán ajustados por otros motivos. Por ejemplo, la distancia a la que quiero tomar las fotos, ¿no? Entonces, con la A y la excentricidad que determines pues, por otros motivos de la misión, ajustas la inclinación para que esto tenga este valor. Naturalmente, si el giro del Sol es positivo, necesito que el coseno sea negativo. Por lo tanto, tiene que ser una órbita retrógrada, pero en general de una poca desviación. Podéis calcular aquí, tenéis algunos valores para hacer los cálculos y comprobar para los valores clásicos de uno de los satélites de Deimos cuál tendría que ser la inclinación que es la que tenéis. Lo podéis comprobar con un cálculo. Y esto pues ya os dais cuenta de que es una cosa sencilla de preguntar y agradecida, ¿no? Bueno, otra aplicación interesante son las órbitas. Es decir, ahora hemos aplicado para las órbitas heliosíncronas, hemos aplicado esta ecuación. Considerar que la velocidad angular del plano de la órbita, la derivada de la longitud descendente, en promedio, sobre todo esto se superponen las oscilaciones, tenga la del Sol. Y ahora lo que vamos a buscar es órbitas que nos interesa que el pericentro y el apocentro estén siempre en el mismo sitio y vamos a utilizar esta ecuación. Estas son las llamadas órbitas Molnilla y las Tundra. Entonces, ¿cuál es el motivo de estas órbitas y la aplicación? Bueno, pues estamos acostumbrados a que en los países del mundo occidental, en Estados Unidos y en Europa, pues se usen los satélites geoestacionarios para comunicaciones y también en Japón, naturalmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un satélite aquí en el arco geoestacionario, pues desde aquí, pues basta con que yo ponga en el balcón o en la terraza el plato a 44 grados y veo perfectamente el satélite. Ahora, si estoy en una zona de latitud alta, como puede ser partes importantes de la Unión Soviética o de Canadá, resulta que cuando yo apunto al satélite en el arco geoestacionario, la línea de visión es muy baja.
Y esto no solo es que vaya a estar obstruida por montañas, por edificios, sino que luego tiene que atravesar la atmósfera la atraviesa muy en diagonal y es mucha la longitud de aire. Entonces la atenuación y la perturbación de la señal es importante. Entonces, para las zonas que están cerca del Polo Norte, las zonas, esto típicamente era en la Unión Soviética, interesan satélites de gran inclinación y que pasen mucha parte del tiempo aquí donde los veo perfectamente, mientras que aquí pues me taparían, habría zonas del país donde estás detrás de una montaña y no tienes comunicaciones. Esas son las órbitas Molnilla. Las órbitas Molnillas se buscan que el pericentro esté congelado aquí. Son órbitas muy excéntricas, de manera que por aquí pasan muy rápido y la mayor parte del tiempo, aquí veis las señales temporales, están por encima. Esto es en medio, esto en promedio. Esto aquí tiene una pequeña oscilación, pero es lo mismo. Entonces, si yo cojo varios planos orbitales y pongo satélites, siempre voy a tener por aquí encima varios satélites que están visibles y que me pueden servir para comunicaciones. Aquí veis, por ejemplo, en zonas de la Unión Soviética, esto se ve perfectamente. Estas órbitas se llaman Molnilla. Entonces, pues se puede ver cuál es la inclinación crítica. Son órbitas que tienen el semieje calculado para ser de 12 horas, igual que los satélites. Aquí tenéis distintos tipos de órbitas. Estas que están aquí, las verde oscuro y las moradas, son las de GPS y las del Galileo. Son órbitas cuyo periodo es de 12 horas. O sea que pasan 2 veces por encima cada. Estas también son del periodo de 12 horas. Mientras que estas son de periodo de 24 horas. Estas están fijas en un punto y estas simplemente pasan 2 veces cada vez. Pues la aplicación básica es esa, las órbitas Molnilla, que se usaban en Rusia y bueno, empezaron a usarse en la antigua Unión Soviética para comunicaciones, y luego se desarrollaron también otras órbitas que son las Tundra, que son el mismo tipo de órbita, pero con un semieje mayor para que sean de un periodo de 24 horas. O sea que serían, aquí serían como de este tamaño, pero puestas aquí y se perderían. Y estas se han usado a veces para emisión de radio. Y ahora veremos algunos ejemplos de, primero, ejemplos de la variación de la regresión de nodos o progresión de nodos. Fijaos aquí en que esto va a depender del coseno de la inclinación, pero también aparece la n y también le aparece la excentricidad. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea la n, más rápida y más baja. Al estar más bajos, el efecto de la gravedad, como estamos más cerca de la Tierra, es mayor. Conforme aumenta o sea, esta curva sería la variación en grados por día de la longitud de un ascendente en función de la inclinación de la órbita. Las que están aquí, pues todas están congeladas, porque no hay variación en promedio. Las que están 180 grados, o sea, una órbita polar, pero en sentido opuesto, pues la regresión es positiva. Estas son las 180, esto es ecuatorial, pero retrógrada. Esta es ecuatorial, pero prograda. Entonces, al bajar la n, o sea, al subir la n, y por lo tanto, cuanto más bajas, mayor es la variación. Y esto pues da una idea de la variación en grados por día y de los días que necesita para que el plano de la órbita haya precesado completamente. Una cosa curiosa es que también varía la excentricidad. Y uno dice, hombre, entiendo que aparezca aquí la n, porque cuanto mayor sea la n, más baja y más cerca de las irregularidades de la Tierra. Pero la e, pues sí, también la e, porque si yo tengo una órbita circular, pues estoy lejos de la Tierra en todos los puntos. En cuanto pongo una órbita centrífuga, hay una parte de la órbita que pasa cerca y ahí es mayor la intensidad. Con lo cual, para una n dada, cuanto mayor sea la excentricidad, pues más cerca pasa la zona del pericentro y es natural que eso lo afecte también. Estas figuras están todas tomadas del libro de Vallado, que es una de las referencias. Aquí se ve que cuando tenemos, estoy pasando por esta zona más alta, aquí
el achatamiento, es decir, el exceso de masa que hay cerca del ecuador tira hacia abajo y aquí tira hacia arriba, porque la atrae el exceso de masa. Entonces, esa propiedad ya la usó hace Gauss, hace bastante tiempo, hace pues 2 siglos, usando lo que ahora llamamos las técnicas de promediado, pero que él lo usaba un poco de manera intuitiva. Y es una cosa similar a lo que pasa cuando se coge una fotografía de noche, que como hay poca luz, hay que dejar el diafragma abierto mucho tiempo para tener suficiente luz que entre e impacte en la placa. En la placa. Pues claro, mientras se tiene el objetivo abierto, si por ejemplo hay coches que se están moviendo, en vez de tener de un coche que se ve por detrás 2 puntos rojos y de uno que se ve por delante 2 puntos blancos, porque es la foto que he tomado de las luces del coche de noche, como he mantenido abierto el objetivo, resulta que en las fotos nocturnas se ven unas líneas rojas y unas líneas blancas, que son las posiciones sucesivas de los coches todo el tiempo que yo he tenido abierta. Bueno, pues eso mismo, esas líneas rojas, es lo que ve Gauss cuando yo veo un satélite orbitando alrededor de la Tierra y observo durante mucho tiempo. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues que veo el satélite como repartido. Gauss no lo aplicó al achatamiento, sino que lo aplicó al efecto de un tercer cuerpo. Aquí está pintado el Sol, por ejemplo. Entonces, si yo promedio durante un tiempo largo, resulta que veo el Sol repartido a lo largo de su órbita y el satélite también repartido a lo largo de su órbita. En algunos libros americanos, con cierto sentido del humor, a este promediado intuitivo que hacía Gauss le llaman espaguetización. Es decir, se coge el Sol, se amasa, se convierte en un espagueti y aquí tengo pues un espagueti, pero un espagueti que está dando vueltas. Y el satélite lo mismo. Con lo cual, con este promediado intuitivo, he convertido un problema de dinámica del punto, 2 puntos que se están moviendo, el Sol y el satélite, los he convertido en 2 anillos que están girando. Es decir, puedo aplicar la dinámica del sólido. ¿Y qué es lo que ocurre cuando yo tengo un anillo giratorio? Pues que tengo un momento cinético. Entonces, si esta parte del anillo está siendo atraída por esta parte del otro anillo fijo y esta está siendo atraído por este anillo, lo que tengo es un par. Un par que tendría aquí la dirección del punto Aries, o sea, que sale de la pizarra. Entonces, ¿qué pasa cuando yo a un sólido giratorio le aplico un par? Pues que precesa en un sentido normal al momento que le aplico. Entonces, si el momento viene hacia aquí, en la dirección del eje X o punto Aries, pues el momento cinético describiría, tal como dicen estas flechas, un círculo alrededor del polo eclíptico, de la normal al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que aquí nos parece la Tierra del Sol, la órbita del Sol alrededor de la Tierra, porque estamos observándolo desde ejes Tierra. O sea, esta precesión es lo mismo que estamos observando aquí, en la precesión de los nodos. ¿Por qué? Porque ese efecto de promediado se aplica también no solo al efecto del Sol y de la Luna, sino también al achatamiento, que también produce ese mismo tipo de momento que produce el Sol en promedio, el tercer cuerpo, y al que se lo aplicó. Y por este camino Gauss sacó unas ecuaciones importantes para la precesión de una órbita debido al efecto de terceros cuerpos del Sol y de la Luna. O sea que no es tontería, sacó ecuaciones. Bueno, pues eso se aplica también al J2 que estamos estudiando, debido a la atracción adicional de la acumulación de tierra de masa cerca del ecuador. Lo que ocurre es que el efecto del achatamiento terrestre, que es el que conclusionemos ahora, produciría una precesión alrededor del polo de la Tierra, mientras que el efecto promediado del Sol y de la Luna produce una precesión alrededor del polo eclíptico. Pues la fuerza combinada de estas dos precesiones, o sea, un momento que tiende a hacerte precesar aquí y otro que tiende a precesar, el efecto, en el caso concreto de las órbitas geoestacionarias, es este que está aquí. O sea, una precesión tangente al polo de la Tierra y esta amplitud es de 15 grados. Eso quiere decir que los satélites que están en órbitas geoestacionarias
si yo no los mantengo en estación, o sea, si no los estoy controlando, su inclinación va a oscilar a largo plazo entre 0 y 15 grados. Eso se ve, yo tenía por aquí una animación que encontré en internet y que luego resulta que ya desapareció. Y que es una imagen animada del arco geoestacionario. Esto sería en ejes inerciales y vemos los satélites dar la vuelta. Los blancos son los que pasan por delante y los verdes los que pasan por detrás. Entonces veis unos que están quietos en su sitio, que son los satélites activos, que hay una empresa que se encarga de mantenerlos en estación y de dar los comandos. Luego, los que ya son viejos y ya se han dejado solos, pues fijaos que están en unos planos que van variando y el máximo forma unos 15 grados. Esos son los satélites que ya se han abandonado, se han dejado en una órbita cementerio, y el efecto combinado del achatamiento terrestre, J2, y la precesión del Sol y de la Luna hace que el plano vaya oscilando entre 0 y 15 grados. Esto sería lo mismo, pero observado desde un punto que está girando con la Tierra. Los satélites que no están en mantenimiento, pues siguen precisamente esta precesión. Y aquí abajo, a ver si lo encuentro, había una curva que daba la distribución de órbitas y que se va acercando a 15 grados, desde el momento en que se abandonan, se va acercando y luego bajaría otra vez. Y mientras que aquí están los que están todavía en... Y esto es en función de la edad del satélite, cuando ya se abandonan y se dejan. Bueno, más cosas que podemos ver aquí, pues... ¿dónde estamos? No, aquí. Pues podríamos ver... Estas serían las trazas. La amarilla es una órbita molnilla, que es una órbita de 12 horas. En este momento aquí estaría cerca del apogeo, sobre Estados Unidos. Ahora fijaos que pasa por abajo, pasa muy rápido y vuelve a estar en el pericentro. El que hizo este dibujo, pues quizás estaría un poco con la idea de los espías y tal, porque claro, ¿qué es lo que está haciendo este cacharro? Pues pasa por aquí, curiosea todo lo que puede y cuando llega a casa, llama, oye, que he visto esto, lo otro y no sé qué, no sé cuándo, ¿no? ¿Dónde estábamos esto? La otra que está, la tundra, esta es una órbita que tiene la misma inclinación, va a llegar igual de alto, pero es geoestacionaria. O sea, es geosíncrona. Entonces, lo que tiene es una curva en forma de 8, pero siempre sobre el mismo punto en la vertical. Claro, pasa mucho tiempo aquí, donde se va a ser, por eso decía que estos se usaban para emisiones de radio. Otra cosa interesante, aquí podríamos ver la regresión de los... Estos son vídeos que están en este señor, lo quitamos. Esto está en... ahí tenéis una órbita y voy a acelerar para que os fijéis este corte, el corte aquí que da el nodo ascendente, vamos a acelerarlo. Fijaos cómo el nodo va evolucionando, va regresando, porque es una órbita de inclinación positiva. Pues algunas órbitas molnilla. Digo, esto yo lo encontré en YouTube, o sea que no sé si seguirá ahí, ¿no? Ahí veis pues una órbita molnilla y fijaos que la mayor parte del tiempo es por aquí, pasa rápidamente por conservación de momento cinético, pasa a toda velocidad y enseguida está aquí. Con lo cual, si yo vivo por esta zona, en cuanto tenga varios planos y varios satélites en cada plano, pues siempre voy a tener aquí satélites que reciban la señal y la transmitan a donde quiera. Entonces, esto va a tener congelado el pericentro, pero en cambio el plano orbital sí que varía. He acelerado la cosa. Aquí no lo aparece, pero el plano orbital, aquí ya han empezado varias. Pero vamos a ver si cojo el final
y lo congelo un poquito, que es que está muy acelerado. Vamos a frenar un poco, eso es. Aquí ya aparecen varios planos, de manera que si yo tengo varios planos y en cada uno de los planos orbitales meto varios satélites, pues siempre tengo unos cuantos que están a la vista, como procuramos hacer con el GPS, desde luego, que es uno de los motivos. Entonces, los planos irían precesando, pero siempre el pericentro en promedio, no olvidemos que aquí estamos hablando de valores promediados, estaría abajo. Bueno, se acabó el tiempo. Ah, no, quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Pues aquí había otro que era la rotación de los ábsides. Esta también es interesante, también es de YouTube. Y aquí vemos 3 órbitas de la misma excentricidad, una excentricidad alta, el mismo semieje, pero en inclinación distinta, una ecuatorial, una polar y una molnilla. Entonces, fijaos en esta línea y en la línea blanca, que va indicando la dirección del eje de la órbita. Fijaos cómo van precesando con el tiempo, esta se va moviendo, en cambio esta no se mueve. O sea, está la línea de ábsides está girando, aquí la veis como ya se ha separado de la vertical, esto sería la vertical y esto sería el eje X o línea. Este también se va, y si aceleramos un poquito, pues vemos también como esta que tiene la inclinación crítica no se mueve, esta va rotando en un sentido y esta va rotando en el sentido opuesto, debido a que unos están con el coseno mayor que 1 y es una evolución negativa, y otros con el coseno menor que el crítico, y, o sea, el ángulo mayor que el crítico, y ya veis que ya es apreciable. Ya es apreciable la rotación de ábsides aquí y aquí. Inicialmente estaba junto a la línea verde y este en cambio no se mueve. ¿Esto qué quiere decir? Que el pericentro, igual que está girando el apocentro, el pericentro también se está desplazando. Si yo dejo esto que pase el tiempo, el pericentro estará aquí y eso ya no me sirve de nada. Si aquí lo que me interesa es verla. O sea, ya son apreciables. Este ya casi ha girado un segmento entero y este, pues ya respecto a la vertical, se nota la variación, que también tiene su... Bueno, aquí esto no tiene... podemos acabar de ver cómo gira, pero habéis visto ya el efecto de uno y el de otro. Hemos visto 2 aplicaciones concretas del promediado para el J2, el caso de las órbitas heliosíncronas, el caso de las órbitas molnilla. Estos son aplicaciones interesantes y aquí ya lo podemos dejar. Creo que hay tiempo, si queréis hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda o algo, pues es el momento de preguntar algo. Ya sabéis que podéis abrir el micrófono. Y si no tenéis nada, pues yo procuraré reunirme a la 1, y si no viene nadie, pues ya será la última vez. Ya el que quiera tener una tutoría o algo, pues que envíe un correo y ya dentro de esa hora de tutorías que está puesta en la página web, pues ya concertaremos una reunión, porque todas las veces que he estado, pues he estado allí un rato y no ha venido nadie. ¿Alguna cuestión, alguna duda? Pues visto que no hay dudas, ya se ve que tenéis que estudiar esto un poco. Dejamos, paro la grabación y aunque falten un par de minutos,